de semana, ¿no? Hay varias cosas que están sucediendo, entonces sentimos la premura de la iglesia en general de estar apercibida y la verdad nos hace libres, ¿no? Entonces queríamos, y gentilmente Aníbal ha respondido positivamente para decir, bueno, entonces lo adelantaremos una semana y bueno, aquí estamos y con la ayuda de Jorge también. Entonces damos la bienvenida al Espíritu Santo y no sé si podríamos comenzar orando y cuando ya Exacto. sean las 5 podemos hacerte la presentación. Claro que Amén. sí. Adelante, hermana. Por favor, Perfecto. tú lideras. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, soberano. Sí, Señor. Tú eres soberano. Nos sometemos a tu señorío, Padre. Sí, Señor. Nos sometemos a tu señorío, Jesucristo, reconociendo que tú eres el Hijo del Dios viviente. Gracias, Jesús, por tu sangre que nos ha Señor. comprado a pueblos de toda nación, lengua, tribu, hombres y mujeres. Gracias, te pertenecemos. Gracias porque es tu anhelo y es el Sí, nuestro, Señor. la salvación de las naciones. Sí, Gracias por Señor. este tiempo de impartición de tu Espíritu Santo. Te pedimos conforme a las Escrituras en Efesios 1:17, el espíritu de revelación y Sí, Señor. sabiduría espiritual para la iglesia. Te doy gracias, Señor, por cada siervo, cada sierva, Sí, que de Señor. diferentes rincones de las naciones, diferentes ministerios, posiciones, desde gobierno a la iglesia, en diferentes, Padre, con diferentes backgrounds, Padre, estamos con un mismo propósito reunidos este viernes Sí, 19 de Señor. junio, y es exaltar tu nombre, es Sí, escuchar. Señor. Te pedimos por un espíritu, el espíritu de verdad, para que abra nuestro entendimiento como iglesia, ojos para ver y oídos para oír lo que se está hablando en este tiempo de parte del Espíritu Sí, Señor. Santo. Cubrimos en esta hora, Señor, la vida de Aníbal, la vida de su esposa Anita, sus Por hijos. favor, sí. Padre, te pedimos por cada siervo y ministerio representado del clame de intercesión para Latinoamérica, de las casas de oración, de la Casa Internacional de Oración, IHOP, Kansas City, Missouri, y las naciones representadas, Señor. Pastores que son parte del movimiento de oración, que no son parte de la casa de oración, pero son parte de la iglesia. Ministros, siervos que sirven en diferentes lugares de gobierno. Padre, venimos todos delante de ti pidiéndote que este tiempo sea glorificado tu nombre y tu palabra corra y la verdad, Señor, sea exaltando lo que es tuyo, Señor amado. Padre, nos sometemos y abrimos nuestro corazón. Te pedimos por que seas tú iluminando, poniendo palabra de gracia, que el Sí, Señor. Espíritu Santo, conforme a Isaías 11:2, el espíritu de poder, el espíritu de consejo de lo alto, de sabiduría, de temor de Jehová, repose sobre Aníbal en este tiempo de Sí, su Señor. exposición. Te pedimos por la parte técnica, te pedimos porque sea un tiempo, Señor, en el que tú puedas unificar en nosotros, Señor, nuestro corazón conforme aún la Sí, Señor. información que vayamos a escuchar. Y Padre, podamos ser hombres y mujeres entendidos en tus tiempos. Padre, háblanos, desata tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén, Amén. Amén. amén, amén. Gracias. Hoy mientras orábamos, nosotros tenemos una estructura del CLAME, el Claustro Mayor de Maestros Evangélicos. Estamos en 15 países. Y esta mañana todos los días, hace 16 semanas, no hemos parado un día de orar. Y hoy día el Señor me ministraba y me decía, realmente es un tiempo en el cual la iglesia, los pueblos, los gobernantes, tenemos que pedir perdón. Y el Señor me ponía claramente, ¿no? Es un clamor de parte del Señor en el sentido de que realmente ha habido mucha opresión en las naciones, ¿no? No solo para las personas de color, sino objetivamente los pueblos han sido muy, muy afectados. Entonces, la iglesia tiene que restaurar ese aspecto y tenemos que cumplir nuestro papel en todas las naciones. Así que les dejo ese clamor, ¿no? Eh, Amén.
hay todavía discriminación, hay factores que están lacerando el cuerpo y en las naciones eso está dividiendo los pueblos, ¿no? Y las naciones, así que les dejo ese clamor que el Señor puso clarito, ¿no? Porque estaba meditando en el avivamiento de Azusa y estaba meditando en mi corazón lo que pasó en Bolivia en diciembre o en el 70 con Julio César Ruibal, ¿no? Y realmente Dios nos dé gracia para poder entender los tiempos y discernir los tiempos. Amén, amén. No sé si alguien más quisiera orar, si quiere dirigirnos en oración, Malena o alguno de los siervos que están ya conectados, están empezando a conectar más personas, pero que por favor si pueden guiarnos en oración para entregar este tiempo al Señor. Malena, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Amén. Padre, gracias, Señor, Gracias. por este día tan maravilloso que tú creaste, Señor. Gracias, porque hoy no se te ha olvidado despertarnos, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada día. Yo quiero uno. Padre, en esta tarde, Señor, en estas conferencias que vamos a tener, Padre, te pedimos, Señor, que tu gloria esté en medio de cada una de las personas, Señor. Que dale sabiduría y entendimiento al hermano que va a hablar, Señor, y que seas tú que hable a través de su boca, Señor. También, Sí, Padre, Señor. vamos contra todo lo que se esté oponiendo para que el Internet llegue, ¿verdad?, a cada uno de nosotros y que no haya ninguna oposición en el nombre de Jesucristo. Sí, Cubrimos con la sangre de Cristo todo lo que vamos a escuchar y todo nuestro Internet lo cubrimos y declaramos que no va a haber oposición en el nombre de Jesucristo. Padre, para que la palabra llegue, Señor, a nuestros corazones, Señor, y podamos compartirla a otros. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Bueno, estamos acá todavía unos minutitos, son 4:58. Entonces Si me podemos... permite, Yanira, quisiera presentarles al pastor Jorge Grájeda. Él es docente nuestro, miembro del CLAME también. Y bueno, él es un experto en temas de interculturalidad, así que me alegra mucho que esté también Jorge. Él es de la Unión Cristiana Evangélica, la UCE, que es una de las denominaciones más grandes de Bolivia, ¿no? Bienvenido, Jorge, si me permite, Yanira. Un gusto, pues, Jorge, bendiciones, que el Señor me lo bendiga. Yo también soy boliviana y es para mí un privilegio estar reconectados con muchos de los siervos en Bolivia. He estado por ahí en la universidad hace años, creo que era para una de las primeras reuniones de COICOM que teníamos hace unas, creo que más de 2 décadas, casi 3 décadas. Entonces, bueno, ya se están empezando a conectar. Olguita, ¿cómo estás? Hola, bellas. Hola, mi amor. Ella es de Venezuela y ella está acá viviendo, pero también tiene el hijo es director de una casa de oración en Venezuela. Le he pedido si al comenzar podamos tomar unos minutos para que podamos tener un tiempo de adoración, Aníbal, unos Claro que sí, 3 a hermana. 5 minutos de un tiempo de Excelente. adoración con Olguita, va a ser basado en Efesios 1. Pero Saludos si no estás desde lista todavía, Cochabamba, estamos bien. Bolivia. Bueno, Es un buenas grato tardes. privilegio conocerles y estar con ustedes. Saludos, querido Buenas, consiervo Aníbal, hermana, Saludos, hermanos. Saludos, Dios lo bendiga. Qué gusto. Tal vez podemos aprovechar unos minutitos mientras todos van llegando. Está, creo, Cosi, no sé si es Coqui o es Cosi. Si puede darnos un saludo y decirnos dónde están y así sucesivamente. Sí, sería bien. Acaba de entrar uno de mis invitados, el pastor Esteban, que es de España. Perfecto, Excelente. bienvenido, Esteban. Bienvenido. Bienvenido, Esteban Choque Gómez, a Diego Amortegui del Efirio, estimado Darío Romero Telles, Carmen Durán, Ana María Telles, Ana María Enríquez, parece que es de Sucre, Alvis, Alberto Ngala,
También bienvenido a don Gilberto Pinto, Wilfredo Segala, Raúl Torres, Rocío Sarabia, María Burbujitas. No sé de dónde nos estás visitando, estás conectado. Bienvenidos. Amén. Si estás lista, Olguita, estamos listos y después para un poco respetar el tiempo de doctor Aníbal. Así, adelante, Yanira. Amén. Olguita, ¿estás lista? Amén. Sí, era que no sabía que querías que cantara, entonces busqué el 4 y ya lo afiné, ¿ok? Oh, perdón. Ok. ¿Quieres que cante la canción de Efesios? Sí, mi amor. Ok. Creo que... Sorry. Disculpen la internet. Bueno, Señor, para ti. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Se escucha? Se escucha bien. Estaba Sí, se escucha. perfecto, Perfecto. fuerte y claro. Y en el espíritu. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Enamorado, viéndonos predestinados para ser adoptados, hijos suyos por medio de Cristo. Enamorado, viéndonos predestinados para ser adoptados, hijos suyos por medio de Cristo. Según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, y quien tenemos redención.
su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo cerdos en el amar, en quien tenemos redención. Por su sangre, redención de pecados, el perdón, según la riqueza de su gracia. Por su sangre, redención de pecados, el perdón, según las riquezas de su gracia. El perdón, el perdón, el perdón, el perdón, el perdón, el perdón por amor. El perdón, el perdón, el perdón, el perdón, el perdón, el perdón por amor. Alabanza de la gloria de su gracia, para alabanza de la gloria de su amor, para alabanza de la gloria de su gracia, para alabanza de la gloria de su amor. Hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, de reunir todas las cosas en el Señor, de reunir todas las cosas en Cristo, de reunir todas las cosas en el Señor. Solamente
Amén. Amén. Muchas gracias, Olguita. Olguita es de Venezuela. Amén. Muchas gracias. Gracias a todos. Queremos oficialmente, bueno, dar la bienvenida a todos los siervos y siervas que nos están acompañando en esta tarde para esta conferencia internacional con el doctor Aníbal Aguilar. Bienvenido Julio Mesa desde Colombia, un gusto. Bueno, a Gilberto Pinto, a dar la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Sabemos que hay representantes de diferentes naciones, desde Estados Unidos, estamos hasta, me parece, la Argentina. Estamos con, voy a brevemente mencionar a Gilberto Pinto, Richard Chávez, a Ade Hernández, que vive acá en Estados Unidos, pero es de México, Alberto Ingala, Alvis, Ana María Enríquez, me parece que es desde Sucre, Bolivia, Anet Castaños, que está, me parece, en California, pero pronto en Chile, Arturo Cuba, qué bendición, hace años que no lo había visto, no, todavía no lo veo, pero bienvenido Arturo, tengo un gran cariño para ti y tu esposa. Carmen Durán, Dalia, Darío Romero, Del Efirio, Diego Amortegui, Esteban Choque, Esteban Vaca, Félix Muñoz, está Ensa también desde Venezuela, no sé, Jorge Grágueda, que lo han presentado al principio, de la Universidad de UCE de Bolivia, José Ágreda, Marcelino Camacho, María Burbujitas, Nanchi Toledo, Néstor, bienvenido, Raúl Ruiz, Richard Chávez, pastor desde Huancayo, Perú, Rocío Sarabia, Silvia Meneses, directora de la Casa de Oración de Guatemala, Sonia Paredes también desde allá, desde La Paz, Bolivia, Wilfredo Segales, Elías Estradas. Bueno, bienvenidos a todos, que el Señor me los bendiga. Y sin más, hemos orado al principio antes de comenzar la reunión, pero brevemente, simplemente quiero entregar este tiempo nuevamente al Señor. Y bueno, Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, en que nos presentamos delante de ti. Te doy gracias por que tú eres quien levanta al cuerpo de Cristo, en que Él trae unidad a la novia. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Abrimos nuestro corazón, danos entendimiento en tu Espíritu Santo, Señor, y te entregamos la vida de Aníbal, su esposa, sus hijos. Te damos gracias por este precioso tiempo, Señor, que estamos reunidos así como cantábamos, Señor, para que solamente tu nombre sea exaltado y tu gobierno, Señor, sea establecido por tu voluntad, así como es en el cielo, aquí en la tierra. Amén. Bueno, adelante, quisiera presentar a los que no conocen a Aníbal Aguilar. Déjeme un minutito acá. Me parece que nosotros nos conocemos ya hace unas 3 décadas, ¿verdad, Aníbal? Sí, 30 años. Me parece que son como... Sí, cuando nosotros estábamos Sí, recién es un poquito más de 30 años. Tu papá y tu mamá y toda la familia, muy queridos por nosotros. Sí, nosotros también los conocí a tus hijitos que eran pequeñitos esa vez, pero bueno, entiendo que ya son los jóvenes y sí, ya pasa soy el abuelo. tiempo muy rápido. Bueno, es abuelo, wow, increíble. Bueno, Aníbal Aguilar es presidente del CLAME Mundial, es también experto internacional en planificación estratégica. Él es coordinador del posgrado de liderazgo pastoral y Escuela de Altos Estudios Nacionales. También ha sido asesor del primer ministro del Perú en el término de 2008 al 2012. Él ha sido viceministro de coordinación de la presidencia y del desarrollo alternativo en Bolivia, coautor también de la Guía Mundial de Planificación de la OECD, del CAD, experto del Banco Mundial, de Naciones Unidas, trabajado con ACAF, con el Banco Mundial. Entonces, bueno, tiene un currículo bastante extenso y es un privilegio para nosotros como cuerpo, no solamente honrarte, dar gracias a Dios por el carácter de Cristo a través de las décadas que hemos visto y escuchado acerca de ti, la humildad sobre todo, que es lo que siempre
exalta la gloria de Cristo en una persona, ¿no? Bueno, bienvenido y estamos aquí para escucharte. Pedirles a todos, por favor, si podemos apagar nuestros micrófonos y al final vamos a tener un tiempo de preguntas. Pueden colocar su pregunta en la parte del chat y vamos a facilitar con la ayuda de Jorge en los últimos 15 minutos de 6 a 6:15. Y en algunos casos de ustedes son 5 a 5:15. Bueno, adelante, Aníbal. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero dar gracias a Dios por tu vida, tu papá y tu mamá que fueron testimonio, ejemplo, las primeras células familiares o grupos que asistimos desde la congregación que presidía el pastor Johnny Duery en La Paz. Y quiero destacar la presencia, me siento muy honrado por una persona que es la que me ha ministrado y prácticamente lo que he aprendido de la visión bíblica aplicada al gobierno y a todas las áreas es el pastor Arturo Cuba, ¿no? Yo honro su ministerio, la vida de Darrell Miller, y Arturo Cuba pues es uno de los, en mi opinión, exponentes más adecuados a nivel latinoamericano. Así que para mí es un privilegio que mi maestro y pastor en la fe esté hoy, porque parte de lo que voy a exponer, pues lo he recibido de él y por eso honro a mis mayores, no en edad, sino en el testimonio de la fe y en su servicio. Bueno, vamos a hablar de un tema. Voy a compartir una presentación y ustedes me indican, por favor, si está todo ok. Perfecto. Bien. Bueno, la idea es presentar, voy a plantear un esquema que de alguna manera es una suerte de provocación en el buen sentido de la palabra. 3739. No una provocación negativa, sino una provocación para que la iglesia pueda de alguna manera despertar a la realidad compleja que todos nosotros estamos viviendo. Bueno, como referente, ya Yanira lo ha dicho, soy parte del Claustro Mayor de Maestros Evangélicos y coordinamos también el posgrado de liderazgo pastoral. La agenda de esta conferencia, porque no es una prédica, hemos acordado con los organizadores una conferencia cuyo objetivo es el de analizar la situación de lo que vamos a aprender hoy, un concepto que dictamos en altos estudios militares de Bolivia y en otros países, respecto a cuáles son los ataques o amenazas híbridas que se están dando hacia los Estados Unidos, pero también hacia Bolivia y muchos países. Pero la particularidad de esta conferencia es que no lo hacemos para simplemente manifestar cuánta experiencia o cuánto conocimiento nosotros podríamos tener, sino el punto central está relacionado con el concepto de este análisis a la luz de la cosmovisión bíblica. Rápidamente voy a tratar de manifestarles algunos aspectos de la teoría de conflictos, Galtung y otros. Les voy a tratar de enseñar, seguramente algunos de ustedes ya conocen, lo que son nociones de formas de ataque de guerra híbrida, pero sobre todo partir de nociones bíblicas sobre ataques y amenazas. Ustedes hacen guerra espiritual en la red de oración, nosotros en el Clame perseveramos en oración y tratamos de enseñar. Todo eso es parte de un concepto bíblico de cómo entendemos el conflicto y la guerra. Pero vamos a aprender también lo que es el partido en la sombra, la Alianza Democrática en los Estados Unidos, y lo que se está dando y creemos que se da en Chile, en Colombia, en Venezuela, Bolivia, y es un esquema que vamos a aprender de guerra civil molecular. Ahora, la pregunta de fondo es, ¿qué efecto va a tener sobre la iglesia cristiana en el siglo XXI? Porque la elección en los Estados Unidos y, digamos, el ascenso, el retorno del Partido Demócrata o de cualquier otra fuerza que no responda a una cosmovisión bíblica o por lo menos no plantee un sentido de respeto a la vida y la familia, va a tener efectos demoledores sobre toda América Latina. Quiero partir rápidamente, no me voy a detener mucho, de poder revisar Deuteronomio 20. Ustedes van a ver que las leyes de la guerra, que también las aplicamos en el plano militar y como planificador estratégico, trabajo permanentemente con estos esquemas. En Deuteronomio 20
nos dice claramente que cuando salgamos, entremos en batalla con los enemigos, sobre todas las cosas, y aunque haya un pueblo más numeroso que tú, aunque veas caballos o tanques o lo que fuera, o armas más poderosas, aquí dice la palabra, no tengas temor de ellos, porque el Señor tu Dios que te sacó de tierra de Egipto estará contigo. Él peleará la batalla a favor tuyo y te dará la victoria sobre tus enemigos. Y en esta versión que yo tengo, enfatiza sobre todo dos aspectos que son vitales para entender que la guerra actual que están enfrentando las naciones y los pueblos y la humanidad es una guerra que sobre todo trata de atacar y controlar el alma de los pueblos, y que mente y corazón, al estar sujetas a nuestro Señor Jesucristo, nos llevan, como dice acá el texto, no temer ni alarmarnos ni aterrorizarnos delante de ellos, porque el Señor es el que va a pelear por nosotros contra nuestros enemigos para salvarnos. Y cuando los oficiales o los pastores nos digan quién ha edificado nueva casa, quién se ha casado recientemente, quién ha plantado viña, regresen a su casa, porque esto va a generar una idea, un pensamiento, un enfoque de la vida que de pronto va a hacerlo temeroso. Y otra vez los oficiales dirán en esta versión, digo, ¿quién es hombre medroso y de corazón opacado? Que salga y regrese a su casa para que no haga desfallecer el corazón de sus hermanos como desfallece el corazón suyo. Y entonces nombrarán capitanes de la tropa. Rápidamente vemos, y yo quiero citar como texto bíblico para que ustedes lo estudien después de esta conferencia, el capítulo 6 de Efesios, particularmente el verso 13 que dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Esta conferencia no es para alarmarnos, sino es para fortalecernos en la fe de Dios nuestro Señor Jesucristo y en prepararnos para estos tiempos de guerra. Eclesiastés menciona y dice, hay tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz. Y esto es polemología, y luego les voy a explicar qué significa esto. Polemología es el estudio de las guerras. Irenología es el estudio de los tiempos de paz. El texto bíblico nos menciona que todo esto es fruto del odio y la maldad de la naturaleza caída del hombre, pero bendito sea el Señor que nos ha rescatado. En Romanos 3, 10 y 18 a 18 nos habla de alguna manera que las guerras son inevitables por causa del pecado de la humanidad, heredado desde Adán. Pero el punto central es que hay guerras justas y otras que parecen no serla o no son. Pero en última instancia, todo es resultado del pecado. Los cristianos no deseamos la guerra, pero tampoco debemos oponernos al gobierno justo y correcto que Dios colocó en autoridad sobre nosotros. Ahora, todo esto que voy a exponerles no es una teoría abstracta, ni es resultado de alguna especulación, de haber leído algún libro o algún sueño, sino básicamente resultado de larga reflexión. Aquí estoy en el ejercicio global mundial. Hemos escrito 2 textos para los que quieran, están disponibles en el idioma que deseen, y es la Guía Mundial de Planificación Estratégica. Hemos participado y coordinado en diversos escenarios, asesorado a presidentes y ministros en diversos espacios, y parte de lo que les voy a presentar es resultado de esta reflexión. Y me siento muy honrado de compartir con este ministerio de hombres y mujeres valientes de toda América Latina y del mundo, que estamos integrados en el Claustro Mayor de Maestros Evangélicos, cuyo fin, de acuerdo a Efesios 4, es servir a las iglesias, a ustedes, mis hermanos, siguiendo el propósito de Dios de edificar al cuerpo. Quisiera mencionar, Yanira, ¿me das retorno? ¿Vamos bien? Todo muy bien, Aníbal. Se te escucha perfectamente y se ve bien. Bien, bárbaro. Entonces, veamos que lo que hoy les voy a exponer, nosotros lo hemos vivido en la práctica. En diciembre, de octubre a diciembre del 2009, después de 14 años de gobierno de Evo Morales Saima en Bolivia, resulta que la iglesia había venido gimiendo, algunos confundidos apoyaban a Evo Morales y otros manifestaron su vocación más bien democrática de diversas formas. Pero estaba en el corazón de Dios y se desató un tiempo de ayuno, de oración,
de iglesia que dejaba los púlpitos, dejaba los locales y salía a las calles y se integraba a orar con la población, que enarbolando la bandera boliviana que ustedes ven ahí, se logró algo magnífico que solo Dios lo pudo hacer. Y es que Dios liberó a Bolivia del socialismo del siglo XXI, del Foro de Sao Paulo y de un movimiento al socialismo que causó mucha aflicción al pueblo de Bolivia. Recientemente, o antes de la caída de Evo Morales, producto de la voluntad de Dios, pues se había aprobado una ley de llamadas libertades religiosas y en ella se trataba de fusionar, tal vez como en Venezuela, los babalaos y santeros, brujos y hechiceros con pastores cristianos e iglesia cristiana. Esto era incompatible a los ojos de Dios. Pero también habían médicos que venían sufriendo, mineros como los mineros de la Chofia, que 8 años estaban esclavizados, y un gobierno que se reivindicaba socialista, pero que no les daba ni la hora. Por lo tanto, todo este movimiento que ustedes ven desplegado, que llevó a 1 millón de personas en Santa Cruz, otro millón en La Paz, movilizaciones en todo el país, a que se diera algo bajo la consigna nadie se rinde, nadie se cansa. Bolivia logró su libertad por la voluntad soberana de Dios. Y en ese contexto es lo que quiero contarles, que esta experiencia es vital. Recuerdan el texto de Deuteronomio 20, en el cual dice que tu corazón no debe estar temeroso, no debes rendirte a las circunstancias. Y eso es lo que hemos vivido con nuestros pastores y con toda la población de Bolivia. Y hoy estamos en una fase de transición. Todavía la guerra no ha terminado. Están tratando de volver las fuerzas del socialismo del siglo XXI, pero sabemos que en Cristo ya somos más que vencedores. Recientemente, a partir de lo que ha sido la pandemia del COVID-19, he desarrollado 2 conferencias de guerra híbrida y de cuarta generación, y también el modelo de guerra irrestricta. En realidad, este curso que yo doy es una semana en Altos Estudios. Vamos a tratar en 1 hora de comprimir la presentación. Bien, quiero sostener o quiero plantearles la tesis de que en la época actual, en el momento de una sociedad híbrida, Zygmunt Bauman plantea la modernidad líquida y es un elemento que hay que tomarlo en cuenta. Hemos hablado de postmodernidad, de postverdad, se habla de transhumanismo, de posthumanismo, se está hablando de muchas cosas. Pero lo que yo estoy como planificador, como docente, como cristiano, estoy cada vez más convencido que frente a los viejos dilemas de izquierdas y derechas que han traído tanto dolor y aflicción y enfrentamiento a los pueblos, en realidad estamos asistiendo a la crisis del modelo civilizatorio que surgió de la post-Segunda Guerra Mundial y de alguna manera, pese al consenso de Washington y el estado de bienestar y todo, la realidad concreta es que en este momento hay una crisis civilizatoria y esta crisis civilizatoria afecta tanto a izquierdas como a derechas. Si usted tal vez cree que izquierda o derecha, liberalismo clásico o por el otro lado, la izquierda en cualquiera de sus matices, está totalmente equivocado. Por eso, frente a esta dinámica del cambio del poder global, en el cual vamos a ver durante la conferencia que los gobiernos se están enfrentando a ONGs y al poder en las sombras, a partido de las sombras, que luego vamos a explicar de qué se trata. Esta expresión que está vinculada a las teorías transhumanistas o posthumanistas, que están sobre todo centradas en difundir el Islam no solo en Europa, sino en todo el mundo, también están relacionadas, curiosamente, porque hay gente que tiene muchísimo dinero, forma parte de grandes consorcios de especuladores financieros, pero financian también a izquierda o a derecha. Y ahí está el punto y la paradoja. Por tanto, enfrenta a este concepto de la vida, esta cosmovisión, el cristianismo, modelos de reconceptualización de la democracia para el siglo XXI y sobre todo el tema de la ciudadanía, el derecho de la ciudadanía. Por lo tanto, lo que estamos asistiendo es la crisis del viejo paradigma de desarrollo y estamos construyendo, se demanda la construcción
de un nuevo paradigma tecnológico productivo. La inteligencia artificial, la robótica, la industria 5.0, la nanotecnología, la hipercomponentización, la optoelectrónica, la exploración espacial, que hoy ha sido retomada recientemente después de 10 años de presencia demócrata en los Estados Unidos, y saludamos ese aspecto. Pero también una profunda crisis financiera, la deuda y la disputa de bloques regionales. Por lo tanto, en esta batalla no se están dando batallas solo ideológicas, que podríamos decir son ideas, no científicas. Lo que se está dando es la batalla entre cosmovisiones. Y es ahí donde tenemos que plantear, ¿quién nos dará una mejor concepción o paradigma del desarrollo? ¿Será la ideología de género, el deconstructivismo, o será toda esa teoría del Islam que es subyacente a varias de los planteamientos, o aquel concepto del transhumanismo? Indudablemente, o el Islam o el budismo. Todo esto está errado. Necesitamos un nuevo paradigma del desarrollo. Y dado que en la actualidad no existe una teoría de la crisis y las élites globales, de izquierdas y derechas, han agotado sus modelos. Por lo tanto, la tesis que estamos planteando es que solo la cosmovisión del reino de Dios para el siglo XXI es una alternativa para construir un nuevo modelo civilizatorio. Quiero recomendar la lectura como bibliografía para entender mejor los textos de Vishal Mangalwadi, filósofo cristiano que seguramente muchos de ustedes conocen, y tal vez o en otra ocasión el pastor Arturo Cuba nos puede ilustrar con mayor detalle la propuesta de Vishal Mangalwadi. En los textos de un modelo de transformación cultural, la libertad y la dignidad, o los textos sobre William Carey y otros y sus reflexiones en Internet, nos demuestran que realmente el cristianismo constituye una cosmovisión integral del reino de Dios capaz de poder plantear un modelo civilizatorio alternativo. En este contexto tenemos que analizar cuáles han sido las características de la pandemia. Perdón, ¿pueden apagar sus micrófonos, por favor? Podría comer 3 veces al día. Perdón, por favor, sus micrófonos, porque estoy escuchando conversaciones íntimas. Voy adelante. Entonces, fíjense, esta gráfica, esta lámina nos muestra cómo se da la secuencia de las pestes, las epidemias y pandemias. Recordemos que entre el siglo IV al V se dio la peste de Justiniano, una de las pestes más terribles, de 30 a 50 millones de personas fallecieron. Y antes se había dado durante la persecución de la iglesia cristiana entre los años 165 al 180, la peste antonina. Durante un largo periodo de medioevo o la etapa feudal, obviamente el oscurantismo entenebrece el entendimiento, pero será en el 300 y 400, siglo XIII y XIV, que se va a dar el inicio o se va a crear condiciones para que después de la peste negra, la primera, y porque hay una segunda durante Lutero en el 1500 y tantos, de pronto en el resultado de la pandemia, de la peste negra, tiene que ver con el surgimiento del humanismo, el renacimiento y la preparación del camino a la reforma protestante. Yo voy a lanzar una hipótesis bastante audaz. Ustedes valídenla, oren y busquen en dirección del Señor. Y concretamente, creo que este COVID, Dios ha puesto a juicio a la humanidad y ha dicho basta, no solo por el tema del matrimonio homosexual, el problema de la ideología de género, el hecho que estaba casi permeando incluso a la iglesia cristiana, y había todo un debate si poníamos o establecíamos pastores pues, que tenían ciertas condiciones de identidad de género no definidas. Entonces, yo creo que si vamos viendo los ciclos de las pandemias, una de las características más importantes por la letalidad, el alcance, la magnitud de la pandemia, que aún no alcanza su pico último, definitivamente esto va a generar condiciones, esperamos, para una nueva reforma del siglo XXI. Y esto implica un volver a las raíces, a Pablo, a la enseñanza vital de nuestro Señor Jesucristo, pero tener realmente, como dice N.T. Wright, un teólogo británico, anglicano, y él plantea y dice, no podemos dar explicaciones con la mente del siglo XVI
para los aspectos que tocan la problemática del siglo XXI. En este contexto, la pandemia es de alcance global mundial. Nunca hubiéramos pensado llegar a esto. Y esto está generando también, The Economist ha publicado una portada en la cual dice Goodbye Globalization. Y esto es interesante de ver cómo realmente el modelo que estábamos viviendo tiene sus limitaciones. Nosotros, o ustedes en particular, los más jóvenes, son parte de esta generación post-millennial o millennials que de alguna manera, pues desde que han visto lo que significa la caída de las Torres Gemelas hasta esta etapa, han habido cambios estratégicos en la humanidad y hay cambios importantísimos, ¿no? Recientemente, la crisis de la deuda global y el modelo de crecimiento actual, la deuda global y el modelo de crecimiento actual, que ha generado una condición de empleo precario. O sea, hoy se calcula que son 1.500 millones de personas desempleadas o subempleadas. Vemos también que el COVID no es que ha solo demostrado ciertos aspectos del sistema de salud, está demostrando de que el modelo cruel, perverso de la mercantilización de la salud y las grandes farmacéuticas y una Organización Mundial de la Salud, que en mi opinión el presidente Trump con toda razón pues se ha decidido salir, que está demostrando que en realidad responde más a los intereses de las grandes industrias, de la gran industria farmacéutica. En este contexto estamos asistiendo también a un nuevo relanzamiento de un salto tecnológico, a una disputa o discusión si el 5G pues va a tener efectos o no, especulaciones. Me hace recuerdo al Tea Party cuando empezó de alguna manera a plantear el tema del boicot a la exportación de té, pero también estamos en una profunda disputa por la hegemonía tecnológica. Y esto coincide cuando debería haber ciencia en organismos como la OMS o OPS. De alguna manera vemos que en medio de la pandemia 59 países hacen una declaración pro aborto realmente absurda. O sea, cuando todos los esfuerzos deberían estar concentrados en el tema de la lucha contra el COVID-19. Y sin embargo, se han empezado a sacar documentos a ofrecer abortos seguros en las casas. Todo esto es realmente irracional y demoníaco. También estamos asistiendo a un aparente, hay actores políticos que quieren mostrar como que hubiera una caída o derrota de los Estados Unidos, pero estamos seguros y creemos en el nombre del Señor Jesucristo que no va a ser así y que Estados Unidos va a retomar ese camino de reactivación, de desarrollo, de reindustrialización de muchas zonas. Y evidentemente hay una fuerza emergente como es China, pero esto también forma parte todavía de lo que llamaríamos las noticias mentirosas, fake news. Bueno, asistimos en un periodo también de gran incertidumbre y caos. Hablábamos de Zygmunt Bauman, uno de los teóricos de la teoría de la modernidad líquida, en lo cual, como Francis Schaeffer describió y lo enseña Arturo Cuba, Darrell Miller y mucha otra gente, o Vishal Mangalwadi, definitivamente hoy estamos asistiendo a una etapa en la cual esta modernidad líquida ha desobjetivizado, es decir, ya no hay una relación estrecha entre la objetividad de lo que podríamos llamar o afirmar es la existencia de la realidad y lo subjetivo, lo virtual, empieza a ser parte de esta dinámica nueva en la cual ya la gente, si recibe por internet algo, lo toma como parte central de su enfoque y su concepto de vida. Entonces, todo esto está generando, por eso se llama no solo que hay guerras híbridas o hay amenazas híbridas, sino algunos teóricos que estaríamos en un mundo híbrido de cambio constante, tiempo acelerado, realidad y modernidad líquidas y una gran incertidumbre. La juventud, en mi época, cuando yo era joven, todavía sigo siendo, pero en mi época básicamente pues la gente tenía valores absolutos y planteaba la necesidad de enfocar la defensa de la familia y la patria y todo, Dios, la patria, familia. Pero hoy esto se está volviendo bastante difuso, es una suerte de modernidad líquida. Y entonces se empieza a plantear bajo la teoría del postmodernismo, la posverdad, como que hubiera diferentes caminos, ¿no? Eso decía el mundo católico, hay muchos caminos que conducen a Roma y podríamos decir,
es falso aquello que muchos caminos o direcciones diferentes podrían darnos alternativas. En medio de esto persiste el terror global y ahí es donde nosotros tenemos que replantear un aspecto. Yo quiero traer a colación en qué momento la sociedad norteamericana, que había pasado una guerra civil, y esperemos, si Dios quiera, que nunca más vuelva a aparecer esto o se desate en ningún país, pero fue dramático ver, y ahí vemos a Lincoln y vemos una cantidad de actores claves que al impulso de la palabra plantearon de que toda persona, cualquiera su raza o su color, su condición, es un hijo de Dios, y por lo tanto empezaron a plantear diversos elementos. Pero quiero citar sobre todo el avivamiento de Azusa, porque me ha llamado poderosamente la atención el hecho de que pues un pastor de color, pero además con ciertas limitaciones físicas, en un barrio pobre, se derrama el poder del Espíritu Santo, y esto realmente es algo maravilloso, porque acá es donde surge, entiendo, pues el tema de asambleas de Dios, donde personas de color y personas de toda condición, de toda raza, se van a unir en torno a la fusión y a la obra que el Espíritu Santo había hecho. Esto lo hemos visto en Gales, lo vimos en Escocia, lo vimos también en Azusa, y vamos a verlo posteriormente en el caso boliviano en los años 70. Entonces, este milagro maravilloso de lo que fue el avivamiento de Azusa, pues definitivamente a colación que en este momento la problemática, en nuestra opinión, planteada por Black Lives Matter y otras fuerzas como Antifa, no representan en esencia una problemática de raza solamente. Evidentemente, la iglesia cristiana en los Estados Unidos y en todo lado, en todo el mundo, tenemos que pedir perdón a Dios porque no hemos sido consecuentes con el mensaje del evangelio y hemos hecho acepción de personas, y esto ha traído dolor y sufrimiento. Pero el evangelio y el avivamiento de Azusa es un punto importantísimo, y recuerden bien que nuestra mente y nuestro corazón no tienen que estar temerosos. Quiero también resaltar un aspecto que es el papel de hermanos cristianos que han aportado sustantivamente a la sociedad norteamericana, y esto demuestra de que no es un problema de raza, es un problema de cómo la cosmovisión bíblica puede transformar la vida de las naciones y de las personas, y es el caso de George Washington Carver, que entre los años 1864 a 1943 fue un científico, hizo descubrimientos maravillosos, y tal vez se puede conversar en otra ocasión, pero quiero poner este como un hermoso ejemplo. También destacar que Ralph David Abernathy fue un ministro bautista, y varios otros que construyeron la llamada teología de la liberación negra, y el poder negro y varios aspectos. Pero yo quiero sobre todo destacar, y esto es muy importante traer a colación, que Martin Luther King, a quien supuestamente reivindican los demócratas, y hemos visto una ceremonia que luego la vamos a ver con Biden en la Iglesia Bautista del Sur, pero en realidad podríamos decir lo que Martin Luther King mencionaba: la oscuridad no puede expulsar a la oscuridad, solo la luz puede hacer eso, el odio no puede expulsar el odio, solo el amor puede hacerlo. Y esto es muy importante porque nos lleva a plantear que, a diferencia de ese movimiento que en 21 ciudades de los Estados Unidos está afectando no solo la seguridad y la paz, indudablemente toda muerte, y nos sumamos al luto de la familia de Floyd y a todas las personas, pero indudablemente tendríamos que ver el paralelo entre un movimiento que pretende desarrollar una guerra híbrida, una amenaza híbrida para los Estados Unidos, siguiendo dictados de lo que luego vamos a explicar, a diferencia del movimiento de Martin Luther King. A la luz de Amós dijo: ay de los que proclaman leyes injustas y prescriben tiranías, ¿no? Y eso lo podríamos decir respecto a Evo Morales, respecto a Ortega y varios otros, o Maduro, en varios países latinoamericanos, ¿no? Y siguiendo el camino de Martin Luther King, la paz, la no violencia podría ser un recurso estratégico. Entonces, algo que tenemos que entender, y por lo cual quiero destacar en esta conferencia, es que la tragedia de los pueblos, decía Luther King,
no solo es un gobierno autoritario, sino también el silencio de la gente. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta por pecado. Y quiero citar aquí un magnífico libro que se los recomiendo, que es de William Wilberforce, un estadista, congresista y abolicionista inglés que por 22 años luchó para lograr que se liberara a las personas y los esclavos fueran libres. En Sierra Leona logró, luego en Inglaterra, en las colonias, y la emancipación total. Él escribió y dijo: me siento molesto cuando veo a la mayoría de los así llamados cristianos tener tan poco entendimiento de la naturaleza real de la fe que profesan. Yo creo cuán vigente está William Wilberforce. Usted ha cantado Sublime Gracia. Él cantaba ese himno compuesto por su pastor John Newton. Y hoy tenemos que ver. Yo creo que hay que ver también los paralelos entre el avivamiento de Gales, el avivamiento de Ruibal, el 72, 73. Multitudes fueron impactadas. Esto era impresionante, pero ¿qué ha pasado? Podríamos decir hoy. Y vamos a empezar a ver entonces que lo que está pasando, en nuestra opinión, en los Estados Unidos es un clásico modelo de guerra híbrida o amenazas híbridas que se están aplicando. Vamos a entender que antes que nada, aunque no encontremos una explicación precisa de la guerra o amenaza híbrida, vamos a ver tres acepciones. La amenaza es el fenómeno resultante de la convergencia e interconexión de diferentes elementos que en conjunto constituyen una amenaza más compleja y multidimensional. El conflicto híbrido es una situación en la cual las partes se abstienen del uso abierto de las fuerzas y no hay intimidación militar. Sin llegar a un ataque convencional, se explotan las vulnerabilidades económicas, políticas, tecnológicas y diplomáticas. Y la guerra híbrida es ya cuando se recurre al uso de la fuerza abierta, pero también combinada con otros medios políticos y diplomáticos. Entonces, las amenazas híbridas que vamos a ver en el caso norteamericano están tratando de influir sobre valores, sobre cosmovisiones, sobre estructuras sociales y la confianza de la población. El ciberespacio es el campo de batalla y su mente y su corazón, estimado hermano, es el espacio donde se trata de lograr el éxito del enemigo. Y esto está en Efesios muy claramente señalado. Entonces, el objetivo de la guerra híbrida es, sobre todo, erosionar la confianza de los ciudadanos, generar desconfianza en el sistema democrático, político y administrativo, socavar la cohesión social y los modelos sociales. En Estados Unidos y la Unión Europea se está dando esto, fragilizar el sistema de gestión y convencer de la decadencia de un sistema político empresarial, tanto a la población de la víctima como a su propia población. Entonces, lo que diríamos cuando vamos viendo estas escenas en muchas ciudades o en Chile, una es en Estados Unidos, la otra es en Chile, y vemos un comandante invisible, que es el término que utiliza la teoría de la guerra civil molecular, que se está dando en las ciudades, tanto en Estados Unidos como en nuestros países. Y este modelo, yo diría, es un remix, para usar un término de la música. O sea, hay un remix, es una mezcla de complejos problemas estructurales, problemas de racismo todavía subyacentes, pero también problemas de desempleo estructural subsistentes y latentes. Entonces, este remix de complejos problemas y el interés para desestructurar las policías, no solo en los Estados Unidos. En Bolivia hay un ataque muy fuerte para destruir las fuerzas policiales y fuerzas militares, y lo propio se ha dado en muchos países. En este contexto, entonces, si nosotros cruzamos el mapa de fallecidos de los Estados Unidos con el mapa de la violencia extendida en varias ciudades, la Guardia Nacional fue desplegada en 21 estados, protesta en 140 ciudades, pero si vamos viendo y coincidiendo como en Bolivia también en el Chapare, en el trópico boliviano donde se produce la droga, Evo Morales está tratando de que se extienda y se expanda el coronavirus. Entonces, el coronavirus puede haber sido no inventado en laboratorio. No queremos especular. Esto no es una teoría conspirativa. Esta es realidad que académicamente estamos planteando. Y lo que queremos demostrar es lo siguiente. Se está usando el impacto o el impulso de la pandemia
para tratar de lograr lo que significa el tema central de lo que significa pues usar el COVID como un arma de guerra irrestricta, usar al COVID como un arma estratégica para acentuar los problemas que la población está sufriendo. Ahora, ¿qué está en disputa en el fondo en los Estados Unidos? Y aquí vemos a Biden, candidato demócrata, y su equipo en la Iglesia Bautista del Sur. Y vamos a ver otra escena. Aquí vemos al presidente Trump con una cantidad de pastores orando también. Entonces, ¿qué está demostrando esto? Así como los comunistas, el socialismo de todos los tiempos planteaba y decía, un fantasma recorre el mundo, podríamos decir, parafraseando en otro sentido bíblico, es decir, no un fantasma, sino el resucitado, el Cristo, el Rey de la Gloria, está recorriendo el mundo y está transformando gobiernos y pueblos. Veamos entonces que el dilema de lo que va a pasar en las próximas elecciones norteamericanas y el resultado de lo que se presente tiene mucho que ver con el pueblo cristiano. El pueblo cristiano en América Latina, en Colombia, ha detenido los acuerdos de paz que incluían el tema de ideología de género. Ha logrado impulsar acciones en Perú para enfrentar la aplicación en la educación. Y en Bolivia, la iglesia cristiana, orando en las calles, ha logrado pues definitivamente sacar a Evo Morales del... Bueno, Dios lo ha sacado, ninguna jactancia ni gloria podemos tener. La guerra irrestricta lo que quiere es poner al mundo temporalmente cerrado, ¿no? Y 3,000 millones que estamos en cuarentenas. Ahora imagínense ustedes si la guerra irrestricta tiene éxito, pues esta aspiración se podría concretar. Pero veamos algunos elementos que son importantes de tener en cuenta. Estos datos los he tomado de Estados Unidos, los he traducido. No sé si la traducción está literalmente bien, pero quiero mencionar que todavía la población norteamericana es predominantemente orientada al cristianismo de diferentes expresiones y mayoritariamente aquel cristianismo, digamos, centrado en la palabra y aquel cristianismo nuevo, y dentro de lo cual también está el cristianismo protestante de color. Y si sumamos a lo católico y más las otras expresiones. En el caso del Islam apenas llega al 1%, aunque obviamente de los datos que he tomado, hoy esto ha debido crecer y hay una tendencia de, sobre todo George Soros, de tratar de impulsar un mayor incremento de la población islámica en Europa y en los Estados Unidos. Pero también hay un dato importante, los no afiliados, no religiosos, que se caracterizan entre ateos o agnósticos, también ha tenido un cierto crecimiento. Es importante ver que entre los años 2007 al dato que tengo del 2014, ha habido una cierta declinación de aquellas personas que afirman creer absolutamente en Dios. Mientras era un 71%, ha declinado relativamente a un 63%. Aunque esto no es garantía, cuando vemos la pregunta, ¿con qué frecuencia usted lee las escrituras? Y aquí vemos que la afiliación a los partidos parece ser de aquellas personas que tienen un fundamento bíblico que predominantemente tiene una tendencia hacia el espacio republicano y una menor adhesión al mundo demócrata. Si vamos al tema del aborto, también se ve una tendencia en conjunto, aquellos que leen poco, que leen mucho, pero hay una tendencia muy importante a rechazar y a considerar que esto pues va contra la vida y daña sobre todo al no nacido. Relación al matrimonio de personas del mismo sexo, de la misma manera, hay una tendencia, una alta incidencia a mayor lectura de la palabra y de la escritura, pues hay una mayor claridad respecto a este punto. Y lo propio sobre matrimonio de personas del mismo sexo, se da la misma tendencia. Entonces, esto nos muestra la hipótesis que estamos trabajando de que dado que no se ha podido permear el gobierno de Obama, las fuerzas demócratas, los afanes para tratar de generar una modernidad líquida en la cual la propia iglesia está teniendo efectos en los cuales se empieza a relativizar y a liberalizar el concepto, la interpretación de la palabra, pues definitivamente todo lo que estamos viendo nos demuestra que la piedra central de toque o la roca sobre la cual se va a estructurar la elección en los Estados Unidos, y yo diría en todos los países se va a definir la situación, es
ese movimiento glorioso que está siendo construido, que no se expresa en todos los países con fuerza política, ni tampoco se identifica con una u otra expresión, sino empieza a plantear que bajo las leyes del reino es posible una opción que provenga de los cielos. Recientemente, pues una importante, un lugar religioso en Washington ha sido quemado, la iglesia de San Juan, y el mensaje que ha dado el presidente Trump, en nuestra opinión, es un clásico esquema de contramedidas para enfrentar una guerra híbrida, porque vamos a ver, y aquí está la racionalidad de lo que él está planteando. Si tomamos como base para entender mejor la situación, aquellos que votaron por Clinton y por Trump, indudablemente el 81% de cristianos renacidos votaron por Trump, apenas un 16% votó por Hillary Clinton. Cuando vemos de acuerdo a las características raciales, pues hubo sí una suerte de presencia fuerte de población de color por Clinton, y esto explicaría el gran interés de que la guerra simétrica, la guerra híbrida, la guerra civil molecular que están aplicando los demócratas y Soros definitivamente afecte a esta masa votante. Pero también vemos en el esquema, Hillary Clinton mayoritariamente tuvo población LGTB como votación clave. Entonces, acá vemos estos dos conceptos de Deuteronomio 20 aplicados a la teoría actual, que es la polemología, que es el análisis. Lo que estamos haciendo es un análisis polemológico, que es el estudio de las guerras como disciplina académica. Viene de la palabra polemógenos. Y el otro concepto es la irenología, que viene de los estudios de la paz. Entonces, todo lo que estamos planteando, por ejemplo, la irenología analiza el desarrollo económico, la violencia estructural, la pobreza, el racismo, xenofobia y todo. Entonces, vamos a aprender rápidamente, en lo que nos queda de tiempo, de los tipos de guerra que se están aplicando en los Estados Unidos y que están aplicando, no solo en cuanto a que otras potencias estén tratando de generar situaciones, sino que en este momento la Internacional del Crimen, que es el Foro de Sao Paulo, el Foro de Puebla y la nueva Internacional Progresista, está tratando de generar en toda América Latina y en Estados Unidos una situación irreversible. Entonces, vamos a tomar la teoría de Galton, la pirámide de Galton, para plantear que mientras antes la violencia directa era el tema central, hoy la violencia indirecta o cultural asociada a violencia estructural, donde va el tema del comportamiento, la negación de necesidades, y va a relacionarse cada vez más estrechamente. Quiero explicar los tipos de guerras. La primera generación, usted ha visto El Patriota, ¿no? La película hermosa esta de la independencia de los Estados Unidos, y podrá ver que eran dos ejércitos hasta que los guerrilleros de la independencia se despliegan en el piso y logran salvar la vida. Los ejércitos se enfrentaban y se mataban con gran firmeza y con gran valor, pero con gran absurdo. La segunda generación fue sobre todo cuando ya la armada interviene y se desplazan las tropas. La tercera generación, cuando la fuerza aérea y el Blitzkrieg, las maniobras que aplica Hitler en Europa para arrasar con Polonia. Ahora, aunque usted no lo crea, la guerra de cuarta generación, o lo que se llama guerras híbridas, está en el plano de las ideas, de las cosmovisiones, de las nuevas tecnologías, de las comunicaciones y las redes sociales. Por eso esta imagen que la tomé me gustó mucho, y usted puede ver, hay un símbolo de barras en el cual lo que fue el monumento en la Segunda Guerra Mundial en Iwo Jima, donde los soldados norteamericanos están plantando la bandera norteamericana, hoy CNN está tratando de plantear la bandera de esta guerra híbrida, y eso es por el ataque. Estas imágenes que estamos viendo definitivamente nos demuestran que en todo el mundo, en Europa, en Medio Oriente, en América Latina, estamos asistiendo a conflictos y amenazas híbridas de alta o mediana intensidad. La cabeza de esta corriente tenebrosa está ahí planteada en la Internacional Progresista, el Foro de Puebla, el Foro de Sao Paulo, pero sobre todo está liderada por todos estos actores políticos que se plantean y dicen ser progresistas, pero que en última instancia lo que han hecho es más bien generar falta de empleo. En Bolivia es lacerante ver que el COVID-19 está mostrando un sistema de salud obsoleto, que en 14 años prácticamente no se hizo nada, un alto nivel de desempleo,
y grandes problemas. Y lo propio es en Venezuela, en Nicaragua, en Ecuador y en casi todos los países, el caso Argentina. Entonces, desde nuestro punto de vista, y esto es muy importante porque de repente usted cree que siendo cristiano se puede alinear con el Foro de Sao Paulo y que plantean reivindicaciones, pues está equivocado y va a ver quién está detrás del Foro de Sao Paulo. Bueno, quiero mencionar también algo que es importante porque aquí vamos a entrar a ver cuál es la base teórica de todos estos elementos. Y quiero recordar a Saul Alinsky, Anton LaVey y también a Hillary Clinton y todas estas conexiones últimas que los correos de Hillary Clinton han ido mostrando. Pues esto no es motivo de esta conferencia, pero creo que es importante mencionar. Recordemos a Saul Alinsky, que mencionaba, y en su dedicatoria, en su libro Regla para los Radicales, que además es citado en la tesis de Hillary Clinton y otros elementos, nos plantea un tema y dice, para que no olvidemos al menos un reconocimiento directo al primer radical de todas las leyendas, mitologías e historias. ¿Quién debe saber dónde termina la mitología y comienza la historia? ¿Y cuál es el primer radical conocido por el hombre que se rebeló contra el establecimiento, el establishment? Y lo hizo de manera tan efectiva que al menos ganó su propio reino. Y 2 puntos, cita Lucifer. Bueno, esto no es casualidad. O sea, la escuela de Frankfurt, la teoría del socialismo fabiano que está detrás de toda esta teoría de lo que es la internacional del crimen o la internacional progresista, definitivamente nos lleva a ver que esta teoría de Saul Alinsky, y cito también el peligro de que el mundo cristiano esté siendo contaminado por las teorías de Ayn Rand y básicamente las propuestas del liberalismo clásico, que hay que relacionarlas con el tema de Anton LaVey y el objetivismo y planteamientos como el que básicamente el egoísmo se convierte en una virtud suprema. En un análisis que hemos realizado para ir hilando ya con el tema de la amenaza híbrida, el texto está en portugués y no me dio tiempo de traducirlo, pero quiero presentarles a ustedes, tal vez lo conocen, a David Horowitz. Él ha escrito un libro que se llama El partido en las sombras o el gobierno clandestino. Y él cita y dice, comparado a Hillary Clinton, Obama era una mejor escuela, un político que hablaba la lengua de Soros y podía contar con una promoción de las pautas extremistas que le eran tan queridas, ¿no? Y entonces vemos que la teoría central de lo que hoy está enarbolando la Alianza Democrática o la Alianza Demócrata que lidera George Soros y desde McGovern hasta el momento fue ganando el control del Partido Demócrata, definitivamente apunta a un aspecto y es aplicar e imponer la política de identidad. ¿Qué quiere decir esto? Mucha izquierda ha gobernado, ha dominado muchos espacios, pero la particularidad de esta propuesta es que la llamada política de identidad, lo primero que quiere saber es cuál es el color de su piel, su género, su orientación, su identidad sexual. Todo lo demás, clase, nación, todo lo demás, vida, familia, es secundario, porque todo tiene que ser adecuado a la búsqueda de un modelo de vida de sociedad andrógina, es decir, ni varón ni mujer, yendo en contra del diseño original de Dios y lo que Dios ha establecido. David Horowitz además nos alerta y nos advierte en los textos, sobre todo el partido en las sombras, donde analiza el tema del rol de George Soros, que para muchos de repente es una teoría, es un personaje filantrópico y que está ayudando a muchos países a través de su sociedad o la fundación de la mente abierta. Pero Horowitz nos da varios elementos que nos permiten interpretar lo que estamos entendiendo. Y yo voy a aportar, además de Horowitz, con otras teorías que las manejamos en la enseñanza de temas militares. Entonces, el planteamiento es, ¿hay una suerte de guerra civil molecular en los Estados Unidos? Tal vez el término le parece exagerado. Bueno, Horowitz plantea de que George Soros, ha creado la Alianza para la Democracia con 50 millones de dólares que ha canalizado hacia candidatos demócratas. Él dice, lo dice Horowitz, no lo digo yo, que él es dueño del Partido Demócrata y que realmente sería imposible que algún candidato pudiera postular sin ser elegido, sin el apoyo de la red de Soros.
Y Horowitz amplía más y dice, tiene una red de fundaciones filantrópicas que para el control de todos estos mecanismos, donantes, financiamientos. Pone el ejemplo de la Ruckus Society, una organización que trabaja en temas de acción directa no violenta. Cuando vemos estas escenas tomadas recientemente en una calle de los Estados Unidos, nunca hubiéramos pensado ver, pero Horowitz nos describe y dice, generan violencia en la calle y luego haz que tus propios hombres vayan a arreglarla. Y esta gente violenta hace anarquía y suena atractivo, lo que puede significar que gente inocente sea asesinada. Y luego los Clinton, los Obama, luego los invitan a Casa Blanca y Soros hace su trabajo, él financia y vamos a ver cómo se da la criminalidad en las calles. Esto lo dijo hace tiempo, antes de aún el gobierno de Trump. Bueno, vamos a ver Antifa, una entidad que evidentemente está financiada por George Soros. Y esto también nos hace ver el paralelo. Estos son los Puma Qataris, 62 buses metropolitanos nuevos que fueron quemados durante los conflictos en Bolivia en diciembre pasado. Y aquí es que pusimos esta frase, cualquier Puma Qatari es el transporte de bus, que se llama así, puede convertirse en una Bosnia en miniatura. Asaltos a casas de rectores, casas de periodistas, fueron parte del terror. Entonces, vamos a tratar de entender un poquito lo que son las reglas de la guerra y voy a tratar de acelerar esta parte. La primera guerra biológica se da pues en Turquía, parte de lo que eran estos sistemas. Este tipo modelo de guerra partía además de un principio general de la guerra que Sun Tzu, ustedes tal vez lo han estudiado, dice, el supremo arte de la guerra es doblegar al enemigo sin luchar. Recientemente, la llamada guerra estricta diseñada por dos coroneles chinos plantea de que este modelo de guerra trasciende los métodos militares y no militares. Es decir, ya no hay tiros, ya no hay disparos. Ahora son acciones de Facebook, redes sociales, acción de rumores. Bueno, y Clausewitz decía algo similar, el teórico de la guerra. Es un libro clásico. Dice, el fin de la guerra es obligar al enemigo a ejecutar nuestros planes sobre él. ¿Recuerda usted quién actúa de esta manera? No es que sutilmente el diablo, nuestro enemigo, entra en su mente, capta su corazón, y si usted lee poco la Biblia y además se dedica más a estar ahí pegado a las redes, definitivamente pues se lo va a tomar control. Gerasimov, el jefe del Estado Mayor ruso, plantea que hay un crecimiento de los objetivos políticos y el papel de los medios no militares en las guerras actuales. Y aquí es donde entonces vamos a entender quiénes son los teóricos de este modelo de guerra que pues se ha aplicado en Bolivia, se está aplicando en Venezuela y en muchos países para tratar de mantener o detener a los pueblos. Y es lo que se llama, siguiendo las teorías de Paul Lossow-Fershaw, McCombs y Jen Agudo, o Jen Sharp también, pues definitivamente se trabaja esquemas de ingeniería social, donde se establece agenda y espiral del silencio, bloques negros y lo que se llama bombas semióticas. Para que usted me entienda, Jen Sharp es el teórico de las guerras o revoluciones de color. Se aplicaron en Ucrania, se han aplicado en muchos países, pero ahora se está aplicando en los Estados Unidos. Jen Sharp además tiene otro referente y otro autor que es importante, que es el que inventa la teoría de las guerras civiles moleculares, Hans Magnus Exenberg, y él dice, el signo más visible del orden bipolar ha quedado finiquitado, constituyen treintena de guerras civiles que azotan al mundo. Y las guerras civiles de hoy ya no existe la necesidad de legitimar las acciones. La violencia se ha liberado de la ideología. Y es lo que estamos viendo. El Foro de Sao Paulo, el Estado Mayor de la Criminalidad Global, pues, y el Foro de Puebla van creando las condiciones para afectar a Venezuela, afectar a Nicaragua, afectar a Bolivia, al Ecuador, Argentina, y van creando paradigmas falsos y noticias falsas. Ahora, cuando vemos entonces y relacionamos esas teorías antifascistas y George Soros, bueno, ya ha sido planteado y George Soros casi abiertamente ha dicho que no pasa del 2020 Trump, o si sale por elecciones o cualquier medio. Nos hace recuerdo a la declaración reciente de Evo Morales y sus huestes en Bolivia que han amenazado a la presidenta Áñez, que es parte del gobierno constitucional de Bolivia, y que plantean de que estaría
saldrían o por la fuerza o por la elección en diciembre en medio del COVID. Entonces, estas bombas semióticas hacen ver que lo que estamos viendo acá, esta es una granada, pero compuesta por un teclado de computadora, y vemos que estas bombas semióticas están potenciando el efecto destructor del COVID en nuestros países. Cuando vemos Antifa, ¿no? Donde Soros está y Shane Hunter plantea, Soros estaba usando para comenzar guerras civiles en todos los países. La imagen de la izquierda es de la ciudad del Alto en la ciudad de La Paz. En diciembre, cuando impulsamos la salida, o sea, Dios logró la salida de Evo Morales, fuerzas venezolanas de inteligencia y cubanas, pero también grupos de brujos y hechiceros que practican aún sacrificios humanos, lanzaron una ofensiva psicológica. Usted ve, el porte no es un nombre del occidente boliviano, es un porte más bien militar alto, y con pasamontañas y ponchos, el grito de guerra era ahora sí guerra civil. Y eso es lo que estamos viendo en muchos lugares del planeta, y vamos a ver qué significa, siguiendo a Hans Magnus Enzensberger y algunos otros teóricos, qué es la guerra civil molecular. Constituye un fenómeno urbano de acciones violentas, se caracteriza por una suerte de autismo y falta de convicción, vanguardias de jóvenes motorizados por deseo de agresión, los punks en Chile y varias cosas, donde hay un tipo de conflicto no ideológico, hay nihilismo. O sea, Nietzsche está liderando los movimientos que se llaman aún marxistas. O sea, hay un desplazamiento del pensamiento de Marx, Engels, hacia el nihilismo y hacia el pensamiento de Nietzsche. Por tanto, se acerca más a Mussolini y a Hitler que en realidad a lo que pretenden manifestar. Entonces, se percibe también en esta guerra civil un retroceso en obligaciones, degradación del ambiente y proliferación de áreas liberadas o espacios liberados, como es el caso de Bolivia, el Chapare, y en algunas ciudades, gobernadores demócratas y otros actores que van planteando. Y la sociedad adopta una actitud apática, derrotista, de indiferencia cívica, una bulia y anómica, un estado de anomia. Me importa un comino. Eso pasa también dentro de la iglesia cristiana, hermanos. Y fíjense, Hans Magnus Enzensberger inspiró y ha sido aplicado esto recientemente. Estos son imágenes de Chile. Y hay otra teoría que es interesante tener en cuenta, desarrollada por un teórico, Félix Guattari. Félix Guattari, que además fue asesor de Lula da Silva y del Foro de Sao Paulo. Félix Guattari planteó el modelo de la revolución molecular disipada. Y él ha estado presente en Chile. Vamos a ver algunos detalles. Entonces, Félix Guattari dice que presenciamos, y menciona una cita que él cita, presenciamos múltiples y pequeñas acéfalas evoluciones disipadas en la sociedad que se alejan de aquel siglo pasado, en que se podía determinar quién es el enemigo. Hoy no sabemos quién articula ni cómo lo hace. ¿Quién es el comandante? La teoría dice que es el comandante invisible. Entonces, a partir de estos elementos, nosotros tenemos que replantear y ver algunos aspectos que van a ser importantes. Las guerras civil molecular es guerra post-Vietnam y es parte de un ensayo que se plantea y se intenta lograr que sea en escala planetaria. El teórico también de estas teorías, Andrew Korybeyko, un periodista y analista de Estados Unidos, ruso, escribió el libro Las guerras híbridas, revoluciones de color y guerras no convencionales. Un autor, Ricardo Rodríguez, menciona el papel de las maras o las pandillas como una amenaza para la seguridad nacional. ¿Será que esto se está dando en los Estados Unidos? Y es la disputa por el escenario preelectoral que trata de crear condiciones, por la razón o por la fuerza, para lo que podríamos llamar una suerte de intento de golpe al presidente Trump. Esta guerra de cuarta generación o guerra híbrida se da a partir de lo que se llaman tanques de pensamiento, oligopolios de comunicación, intelectuales, periodistas, personajes de farándula, ONGs como la Fundación de la Mente Abierta o Lives Black Matter, medios digitales, y todos tratan de activar resortes emocionales, manipulan la opinión y generar estados de conducta. La guerra híbrida se caracteriza sobre todo por noticias mentirosas, la manipulación,
el manejo de desinformación, de propaganda. Recordemos que Hitler, Mussolini eran expertos en la propaganda. Hoy estamos asistiendo a un replanteo desde supuestas izquierdas hasta extremas, pues de todo punto de vista a un reflotamiento de este tipo de acciones. Ahora, esta guerra de cuarta generación tiene un objetivo, cuerpo y mente de las personas. O sea, si usted, su mente y su corazón y su alma y su espíritu están ganados por el enemigo, está derrotado. Por eso la paga del pecado es la muerte. Y en Efesios 6 dice que nos tenemos que revestir de la armadura de luz. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestra cintura tiene que estar bien ceñida para que no se caiga el arma. Porque fíjense, el arma son los medios de comunicación. Y dado que el objetivo es la mente y el cuerpo de las personas, la tarea es manipular y engañar a la población. La finalidad, dividir, llenar de miedo, paralogizar, desplazar y en último caso asesinar. El objetivo es, y la estrategia va desde programas, novelas, novelas del Chapo 1, Chapo 2, Chapo 3, hasta todo lo que usted puede imaginarse, novelas turcas hasta el extremo, y se construyen y noticias falsas, rumores, ¿no? Pasó esto y entonces como viene el Facebook y viene de la red, es dogma de fe, ¿no? Y la Biblia se ha dejado de lado. Entonces se construyen falsas imágenes de personas y organizaciones y tienen los mismos objetivos que cualquier otro tipo de guerra, solo que el territorio ya no está físicamente, está en su mente y su corazón. La guerra se gana hoy si un pueblo, la psique, el alma de un pueblo es derrotado. Esta guerra, las bombas mediáticas que se utilizan pueden combinar fuerzas regulares y fuerzas irregulares. La propaganda, la diplomacia, el ciberataque. Anonymous, aparece Anonymous cuando hace tiempo que no estaba operando y resulta que aparece y qué casualidad que involucran además al presidente Trump en algo que evidentemente iba a ser tocado en la campaña electoral. Y esto mismo se ve en las escenas, ¿no? De latinos en áreas fronterizas, de diversas expresiones que muchas de ellas son distorsionadas por las cadenas televisivas, CNN y otras. Y estas bombas semióticas se están usando en diferentes lugares. Se apela a aspectos de enfoques ideológicos, a teledramaturgia, agendas políticas. Y el último aspecto o el tercer paso es lo que estamos viendo en Chile o en Estados Unidos, que es la agenda de ambientación, la acción directa, los panclos, diversas expresiones de gente. No hay ladrillos, bueno, la empresa te provee de ladrillos o piedras. Bueno, en nuestros países es más fácil, el adoquín lo sacas de la calle y ya puedes hacer algo. Pero en estos casos vamos viendo que es todo organizado, son corporaciones que están liderando este tipo de acciones de comunicación, de acción directa. La intención es llegar a una suerte de revolución popular híbrida, es decir, un estado de convulsión tal que cae el gobierno o se generan situaciones. Y esto lo podemos ver que parte de un texto, esto es de un manual norteamericano militar, en el cual dice que la nueva criminalidad se va a desplazar donde el gobierno legítimo es ineficaz o incapaz de proporcionar los servicios básicos y las redes criminales y no oficiales son inevitablemente rápidas para llenar los vacíos y por lo tanto ejercer influencia y control considerable sobre la población. Este es el fin, romper nuestro esquema de vida, y es lacerante ver a nuestros hermanos venezolanos pues expulsados de su propia patria y donde se ha aplicado estas acciones de la nueva criminalidad del siglo XXI. En el caso de Chile, vemos cómo actores, componentes, roles trabajan desde la izquierda, células anarquistas, la inteligencia de Cuba y Venezuela, el soporte táctico, y el objetivo es destruir al gobierno democrático. Puede haber cometido 20,000 errores, pero es un gobierno democrático, y tratar de crear el caos a mediano y largo plazo. Aquí está Guatire con Lula da Silva y es el teórico de esta guerra concentrada molecular, como describíamos. Entonces aquí hace sentido la lámina: cualquier pumacatario, cualquier ciudad o cualquier lugar o cualquier basura, cualquier conflicto puede convertirse en guerra civil molecular. En el caso de Bolivia, recientemente, el movimiento al socialismo, el Foro de Sao Paulo, liderado además y en connivencia con un general chileno, Guillermo Paiva,
de jefe de inteligencia y jefe de Comando Norte, desarrolló una acción de guerra irrestricta contra Bolivia tratando de expandir el coronavirus. Curiosamente, este modelo de guerrilla mediática y los intereses que tiene George Soros en nuestros países se han manifestado también a través del juez Baltasar Garzón, que estuvo muy activo en tratar de mover la guerra civil molecular en Chile. Él actualmente es abogado de Evo Morales y está generando una situación porque él está financiado, aunque usted no lo crea, por este señor que es George Soros. George Soros, un hombre que de origen judío, pero que negó a su pueblo, a su nación y sirvió a la Alemania nazi a través de su padre y él muy joven, pero que finalmente hoy especula. Hoy genera condiciones, está en España, está en Bolivia, está en el foro, está con el litio, tiene grandes intereses, está detrás de todas estas formas de guerra civil molecular que hemos hoy explicado. Ahora, ¿cuál es la receta? ¿Cómo podemos nosotros enfrentar? Y aquí quiero concluir ya para dar paso a unas pocas preguntas, si es que el tiempo nos da. Yo creo que es clave entender que todas estas formas que se están dando para afectar la situación norteamericana, que apuntan a crear una correlación de fuerzas en las próximas elecciones, donde no solo población de color vote por Hillary Clinton, sino también pues aquella intelectualidad, gente preparada, gente académica, gente que tal vez no tiene criterio y no tiene elemento, pueda o tiene una oposición liberal o progresista, y de repente piensa que se puede conciliar el cristianismo con todo este tipo de expresiones. Yo vuelvo a plantearles que lo que se está dando en los Estados Unidos es un tema estructural para toda América Latina y yo diría para todos los países del mundo. Indudablemente el racismo, la discriminación no están acordes con el pensamiento, el planteamiento bíblicos. Pero creo también, y aquí recordamos lo que decíamos al principio, la oscuridad no puede expulsar la oscuridad. Ahora aquí lanzo la propuesta y ahora, ¿quién podrá salvarnos? ¿Quién podrá plantearnos una alternativa? Yo oro y clamo a Dios porque nuevamente un avivamiento como el de Azusa derrame su gracia y su poder y el pueblo norteamericano se vuelva a Cristo en todos sus espacios y enfrentemos estas situaciones que nos están generando gran sufrimiento y gran dolor a la luz de la palabra. Y es por eso que planteo de que no hay otra cosmovisión, no hay otro enfoque de la vida que no sea solamente la cosmovisión bíblica para construir un nuevo paradigma. Y ahora me entienden por qué no es pelea entre izquierdas y derechas, porque Soros al final, ¿qué representa? Puede financiar en Sudán, puede financiar en Yugoslavia, puede financiar en Bolivia, o apropiarse del litio en Bolivia que Evo Morales le regaló, pero también puede generar una situación muy compleja y creemos que esto no es alternativa. Izquierdas y derechas, en el fondo, han fracasado. Solo Cristo debería vivir y reinar y para ello la palabra de Dios tiene que fluir y apologetas como pues Darrell Miller, Arturo Cuba, Bob Moffitt, Vishal Mangawaldi, Francis Schaeffer, creo que debemos estudiarlos y poder trabajar una nueva mirada para que en las universidades no nos repleguemos, para que Wheaton no sea el único espacio en el cual se está dando la batalla, o para que Harvard, que fue creada bajo el paradigma y la visión bíblica, no retroceda y ahora se cierren las capellanías o se cierren las iglesias en las universidades. Necesitamos retomar la iniciativa y es por eso que quiero dar gracias a Dios, a Yanira y a todos ustedes por este tiempo que me han prestado. Gracias, hermanos. Y la vacuna frente a esto es lo que dice Efesios 6, si podemos leer ese texto ya para luego pasar a las preguntas. Con esto yo me detengo y gracias, hermanos. Yanira, te doy paso para pues poder hacer las preguntas. Quiero dejar constancia que este curso lo doy en una semana. Aquí he comprimido en 1 hora y un poco más toda una serie de elementos. Tiene varias partes el curso que es sobre guerra irrestricta, guerra híbrida y toda una serie de elementos, ¿no? Pero
tal vez esto podríamos decir, ¿qué tiene que ver con el cristianismo, no? ¿Y qué tiene que ver con una visión o cosmovisión bíblica? Yo les diría que mucho. La iglesia cristiana, como decía el pastor Arturo, me acuerdo en una plática que me dio y escuché en varias conferencias, cuando cruzaron el Atlántico, muchos de los barquitos que venían a fundar el reino de Dios, como que de una cosmovisión de la reforma que planteaba el tema, que era reformadora de naciones, discipuladora de reyes, ¿no? Ahí vemos a Kepler planteando el sistema planetario y descubriendo, ahí vemos a Bach y vemos, todo eso se ha perdido en la iglesia actual. Estamos tan metidos que yo creo que la misericordia de Dios nos ha llevado a que el COVID no solo nos repliegue a pensar en la familia primero y de la familia reconstruyamos un concepto de iglesia en lo cual, pues, como decía Wesley, ¿no? La fábrica es mi iglesia, ¿no? Predicando desde un cementerio porque fue votada por la iglesia oficial. Yo creo que ahorita tenemos, hermanos, que volver a la verdad del evangelio, lo que planteó Pablo, lo que planteó nuestro Señor Jesucristo, que es el reino de Dios y su justicia que se ha acercado. Si no, hermanos, ¿quién será luz? Las tinieblas cubrirán el mundo y no nos quejemos después. Y si vence la corriente esta de la guerra civil molecular en los Estados Unidos y triunfan estas fuerzas negras de la alianza del Partido de las Sombras, definitivamente pues tendremos problemas en todo el mundo. Así que gracias, hermana Yanira, y si hay alguna pregunta y tenemos todavía un poquito, ya estamos sobre tiempo, voy a absolver con correo electrónico las preguntas. Amén. Muchísimas gracias, Aníbal. Realmente damos gloria a Dios por este tiempo.